A veces, la Tierra simplemente se traga las cosas, y eso significa que es necesario encontrarlas de nuevo, desde tumbas y sarcófagos hasta dragones marinos. A continuación, se muestran 20 cosas asombrosas que se encontraron enterradas bajo tierra. Número 20. Tumbas y sarcófagos. Comenzaremos con una que proviene de una zona clásica del mundo, que es Egipto, por lo que encontrar cosas enterradas aquí no es algo que se espera. Es lo que inició el auge de la arqueología moderna, comenzando con la tumba del rey Tut. De diversas formas, todo tipo de personas descendieron a Egipto para ver qué otras claves del pasado se desbloquearían. Lo curioso de esto es que debido a la vasta historia de Egipto, además del desierto que literalmente sube y baja según el capricho de la naturaleza, hay mucho que se puede encontrar aquí, incluida una tumba perdida hace mucho tiempo que tenía 2 sarcófagos en su interior. Lo que los científicos encontraron dentro de este ataúd sorprendió al mundo entero. Una misión arqueológica afiliada a la Universidad Francesa de Estrasburgo hizo el descubrimiento en el valle cerca de la ciudad de Luxor en 2018. Los 2 sarcófagos tenían una momia en su interior y cada uno de ellos estaba realmente perfectamente conservado, que es obviamente lo que uno quiere cuando hace un hallazgo como este. Después de todo, cuanto mejor conservados estén, mejor serán para examinarlos y averiguar quiénes eran, cómo eran sus vidas, etc. Por ejemplo, dentro de esa tumba había más de 1000 estatuas funerarias, lo que resalta aún más lo sagrado que es el rito de paso al más allá para los egipcios. Se cree que las tumbas datan de la 18 a.C. dinastía, que abarcó desde 1550 a.C. hasta aproximadamente 1300 a.C., y estos son los tipos de hallazgos que a veces pueden entusiasmar a la gente porque se trataba de una tumba perdida y luego se encontró nuevamente con verdaderas maravillas en su interior. Y naturalmente, si hay una tumba como esta aquí, hay más por descubrir. Número 19. El esqueleto de mamut y artefactos egipcios. Encuentran los huesos de especies animales que murieron hace mucho tiempo. Son otro clásico para descubrir bajo tierra porque, si bien la humanidad puede dominar en este momento, eso no significa que lo haya hecho todo el tiempo. Mucho antes de que el hombre fuera dominante, los animales vagaban por el mundo de arriba a abajo y luchaban por la supremacía. Pero en la edad de hielo, pocas criaturas eran tan grandes e intimidantes como un mamut lanudo. Estas criaturas eran enormes, tenían un grueso pelaje que les permitía enfrentarse al frío, y más aún, imagínense encontrar uno de sus esqueletos debajo de su casa. James Bristol y un amigo estaban cavando en su campo de soja del sur de Michigan cuando desenterraron un esqueleto casi completo de la antigua criatura. En este caso, encontraron un cráneo y 2 colmillos junto con numerosas vértebras. Y también encontraron el hueso de la pelvis. No hacía falta que os lo dijera, pero tenía muchas ganas de hacerlo. De todos modos, el hallazgo de un esqueleto óseo como este es muy interesante, de hecho, debido al hecho de que no imaginamos que Michigan fuera un lugar de moda para estos mamuts. Pero en el mundo antiguo, antes de que las cosas avanzaran y se modernizaran, lo que conocemos como Estados Unidos era un lugar muy diferente. Además, imagínense las historias que el hombre puede contar ahora porque puede decir con toda seriedad que tenía un mamut lanudo en su casa y no estaría mintiendo. Siempre es interesante ver lo que hay en tu propio patio trasero. Número 18. El hombre de Toland. A lo largo de la historia arqueológica ha habido muchos hallazgos de gran importancia, pero lo que podría sorprender a muchos de ustedes es que muchos de los grandes hallazgos no eran armas o incluso restos de épocas que ya habían pasado hace mucho tiempo. En realidad, eran de personas, específicamente de personas que habían pasado por momentos difíciles. Ahora bien, es posible que conozcas algunos de los hallazgos de personas en lugares extraños, pero aquí es un poco diferente, ya que estoy hablando del hombre de Toland. Pero, ¿quién es el hombre de Totland? Bueno, fue alguien que fue encontrado enterrado en una turbera por una familia en los años 50, y estoy bastante seguro de que se llevaron un gran susto, especialmente porque el hombre estaba perfectamente conservado gracias al Bogdan. Incluso puedes ver su expresión perfectamente en su rostro, y es bastante espeluznante. Pero eso también lo convirtió en la entidad perfecta para poder estudiar, lo que no solo hicieron, sino que de alguna manera pudieron identificar incluso su última comida. Tuvieron que reconstruir la última comida del hombre de Talon con tanto detalle
que realmente se pudo recrear. Todo esto les da una imagen más amplia de cómo pudo haber sido la vida en realidad hace 2400 años, que se cree que fue cuando vivió. Se cree que el hombre podría haber sido un sacrificio humano, y sabemos que murió involuntariamente porque también se encontró una cuerda alrededor de su cuello. Eso no es nada espeluznante. Número 17. Artefactos asirios. Hay mucho mal en el mundo hoy en día, y espero que no tengas que recordarlo, ya que es algo que está siempre presente en varias partes del mundo. Pero una cosa que hace que el mal sea aún más malvado es el deseo de destruir las diversas obras de arte y artefactos de la historia de una nación. Ahora, puedes recordar que Alemania hizo esto durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso se formó un grupo conocido como Monument Men para salvar las artes. Y con el grupo conocido como ISIS, hicieron lo mismo en Afganistán y otros lugares. Iban a las redes sociales para mostrar la destrucción de varios artefactos que cometieron. Pero en un giro divertido, fue ISIS tratando de hacer túneles lo que llevó a los iraquíes a encontrar un tesoro perdido hace mucho tiempo. Los funcionarios del gobierno iraquí confirmaron el descubrimiento de artefactos antiguos y túneles que fueron excavados por combatientes en el este de Mosul en 2017. Y lo que es más, no solo encontraron reliquias, procedía del legendario imperio asirio, lo que lo convertía en una parte clave de la historia de la región. Naturalmente, querían preservar de inmediato estos tesoros perdidos hace mucho tiempo. Sin embargo, los túneles en los que se descubrieron no eran los lugares más estables. Pero, como dicen, la vida siempre encuentra un camino, y eso se duplica aquí, debido a cómo los malos ayudan a los buenos a conseguir lo que querían. Número 16. El dragón marino. Ahora bien, lamentablemente, no estoy hablando de un fósil de dragón real que se haya encontrado. Pero, ¿te imaginas si lo fuera? Estoy hablando de un fósil que se encontró con más de 180 millones de años, y que, según los científicos, era un dinosaurio, que, si no te das cuenta, es una criatura que tenía el apodo de dragón marino. El esqueleto gigantesco del reptil prehistórico extinto, que vivió junto a los dinosaurios descubiertos durante el período Jurásico, se encontró durante el mantenimiento de rutina en una reserva natural británica. Y cabe señalar que no se trata de otro fósil más, sino de uno de los más completos y grandes que se hayan encontrado de esta criatura. Ahora bien, puede que no te des cuenta de que, sinceramente, tenemos mucha suerte cuando desentierran un esqueleto completo en varios lugares. Muchas veces, los huesos están dispersos, perdidos, o simplemente aplastados, si es que están fosilizados. ¿Qué tan grande era exactamente para que la gente se emocionara tanto? Bueno, se dice que medía unos 32 pies de largo, así que, si le sumamos esa longitud y su rareza en términos de integridad, tenemos una maravilla para la historia. Fue un descubrimiento verdaderamente sin precedentes y uno de los mayores hallazgos de la paleontología británica. Ahora, tienen todo el derecho de estar felices y alegres, y esto demuestra que, a veces, los hallazgos del pasado van a ser muy populares entre la gente del presente. Número 15. Una momia infantil de 3000 años de antigüedad. No es una momia en absoluto. Cuando los expertos descubrieron este bulto, creyeron que se trataba de los restos momificados de un niño de 3000 años de antigüedad. Sin embargo, tras estudios posteriores, se dieron cuenta de que no era así. Lo que parecía ser un pequeño cuerpo momificado resultó ser una momia infantil hecha de granos y barro. Una tomografía computarizada avanzada reveló que la momia no era de carne y hueso, sino un objeto ritual cuidadosamente construido destinado a honrar a Osiris y proteger el alma del difunto en su viaje a través del inframundo. Conocido como momia de grano o momia de maíz, los restos estaban destinados a representar a Osiris, el antiguo dios egipcio de la muerte. Estos objetos similares a momias fueron creados durante los últimos períodos de Egipto, cuando Osiris jugó un papel central en las tradiciones funerarias. Los egipcios creían que al moldear el grano en forma de Osiris, podían simbolizar la regeneración y el ciclo de vida y muerte. Los granos que germinan en el suelo y dan nueva vida, también representan perfectamente la asociación de los dioses con la resurrección y la otra vida. Número 14. Mosaico romano. Cuando se trata del mundo antiguo, no solo se valoraban el lenguaje y las reliquias clave de dioses y guerreros.
El arte también era algo que ayudaba a dar vida y belleza a varios reinos e imperios. Ahora avanzamos rápidamente hasta 2017 y se descubriría una obra maestra del arte antiguo, una que se vincula con el Imperio Romano y representa una carrera de carros con gran detalle. Se pensaba que había sido parte de una mansión en el año 4 después de Cristo. Permaneció intacto durante siglos, hasta que un granjero de un pueblo de cipreses a unas 14 millas de la capital de Nacotia se topó con un fragmento de mosaico de otra parte de la mansión en 1938. El sitio en sí no dio la oportunidad de ser excavado hasta 2013, pero los resultados hablan por sí solos. Ahora, si observas el detalle de la carrera de carros que se representa aquí, ya sea que estuviera destinada a recordar una carrera favorita o simplemente una que vieron los artistas, se esforzaron mucho para representar todo lo mejor posible. Ahora bien, para aquellos de ustedes que conocen la historia romana, recordarán que las carreras de carros eran una parte clave del aspecto de entretenimiento de la República y el Imperio, y se sabía que eran competiciones feroces, tanto de habilidad como de la capacidad de una persona para montar. A pesar de lo que la gente pueda pensar, estas carreras eran en realidad más grandes que las luchas de gladiadores en el Coliseo. Así que no es de extrañar que alguien que tenía riqueza en Roma quisiera este mosaico de este popular en la época. Número 13. El hipogeo de Hal Saflieni. Ahora voy a admitir que no solo es un poco único, sino que también probablemente destrocé la pronunciación. Y si te sientes realmente herido por esto, puedes contármelo en los comentarios a continuación. Va a marcar una gran diferencia. En 1902, los arqueólogos se toparían con esta cosa, una enorme estructura subterránea que estaba ubicada en la isla de Malta y está hecha de ladrillos de piedra caliza. Ahora, los que la han estudiado creen que la estructura fue construida alrededor del 2500 a.C. Y lo que es más, aparentemente primero fue hecha para ser un santuario, pero luego pronto se convirtió en una necrópolis. Un cambio clave en el título del trabajo, diría yo. Pero espera, hay más. Y es un giro porque esta cosa tenía una habitación que era muy especial y única. Específicamente era una habitación de oráculo, una que estaba reservada para un vidente del futuro. Y si entraras en la habitación, te darías cuenta muy rápidamente de que el sonido se amplifica en ese lugar mucho, más de 100 veces de lo que se supone que debe ser, de hecho. Y es allí donde está el gran misterio del lugar, porque simplemente tienes que preguntarte, ¿fue esto un acto intencional o tal vez un accidente? Porque, ¿cómo sabrían los antiguos trabajadores de esta estructura cómo hacer básicamente una cámara de eco masiva? ¿Se construyó de esa manera para ayudar al oráculo con sus visiones? ¿O simplemente sirvió como algo más que nadie conoce? Estos son los misterios que mantienen a la gente en marcha de la mejor manera, porque pensarías que tendríamos una respuesta fácil para algo como esto, pero de hecho nadie la tiene. Pero eso es lo que lo hace genial. En serio, no vayas gritando en este lugar si lo visitas. No vale la pena el zumbido de los oídos. Número 12. La llanura de las jarras. Puede que no pienses que las jarras tienen un verdadero significado histórico, pero estarías completamente equivocado. La mayoría de las culturas antiguas utilizaban jarras por diversas razones, y como resultado, algunas incluso guardaban tesoros que finalmente se encontraron. Avanzamos rápidamente hasta la época moderna en Laos. Se descubrió algo muy singular bajo tierra, y se conocería como la llanura de las jarras. Consiste en miles de jarras de piedra esparcidas por los valles de las tierras altas y las colinas más bajas de las llanuras centrales, y las jarras están dispuestas en grupos que varían en número desde una hasta varios cientos. Según los que han investigado el lugar, observaron que las jarras se colocaron en ese lugar entre 1246 a.C. Esto ayudaría a respaldar la teoría de que las jarras se colocaron junto a restos humanos que estaban en la zona, como efectivamente se encontraron los restos. Una creencia específica que se tenía era que los cuerpos de las personas se colocaban en las jarras y luego se sacaban los huesos y se colocaban en el suelo. Este no es el ritual de entierro más extraño que existe, así que créanme cuando les digo que podría ser más que una suposición. Pero solo con una mayor investigación y examen de este plano de jarras, podremos aprender realmente sobre ellos. Número 11. Estatuas de Ramsés II. Nos remontamos al antiguo Egipto, donde esta vez hablaremos de una estatua gigante de Ramsés II que fue descubierta cerca de El Cairo.
El busto y la cabeza recuperados de la estatua antigua medían 8 metros de largo y estaban hechos de cuarcita, un tamaño y una estructura muy impresionantes. Además, la estatua aparentemente tenía 3000 años y también encontraron una más pequeña que parecía ser la del nieto de Ramsés II. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque Ramsés II es ampliamente considerado por el pueblo egipcio como uno de los mejores gobernantes de la historia. No solo trató muy bien al pueblo de Egipto, sino que también fue un líder feroz en el campo de batalla, ganándose mucho respeto del mundo y de la historia misma como resultado de su talento. Ahora bien, tendría todo el sentido que el pueblo de Egipto quisiera poder honrar a su gobernante favorito con una enorme estatua de él y su familia. El respeto por los faraones de Egipto es fácilmente una de las cosas con las que se puede contar en la mayor parte de la cultura egipcia. Eso y Sandhorn, porque está en todas partes. También hay que señalar que la ubicación de la estatua no deja de tener vínculos clave con el líder. Como dijo una vez, el mundo mismo se creó en un lugar llamado Heliópolis, que es donde se encuentra la estatua, y probablemente es un lugar que también he destrozado. La pronunciación de bueno, me lo harás saber, estoy seguro. Número 10. Tumba de Ricardo III. Piensa en algunos de los gobernantes más famosos de todos los tiempos y en cómo fueron enterrados o cómo creemos que fueron enterrados. Probablemente esperarías que cada gobernante importante tuviera una tumba dedicada o un lugar de entierro para que sus restos nunca fueran olvidados. Pero en el caso del rey Ricardo III, sucedió exactamente lo contrario. Verás, sus huesos se encontrarían en 2012, y cuando lo hicieron, hubo muchos aplausos por el hallazgo de un reino perdido. Pero también generó muchas dudas. Pero, ¿por qué? Quizás te preguntes por qué la tumba en la que habían puesto al rey no era nada lujosa. De hecho, era bastante pequeña en comparación con todo lo que había venido antes que él para pintarte una imagen. Era tan pequeña que el cuerpo del rey ni siquiera encajaba correctamente y por lo tanto, su cabeza se vio obligada a mirar hacia arriba. Nadie está realmente seguro de por qué la tumba es tan pequeña, pero una teoría es que fue excavada a toda prisa debido a los eventos de la época. Pero, ¿no significaría eso que no le dedicaron ni un segundo a un rey caído? No importa lo que creas, el hecho y la verdad es que este rey tuvo la suerte de ser encontrado y hay un profundo misterio en su entierro. Entiérralo profundamente. Número 9. Ballenas del desierto. Si te dijera que se encontraron huesos de ballena en Egipto, podrías pensar inmediatamente que fueron víctimas de ser arrastradas a la orilla y no regresar al océano, lo que, para que conste, ha sucedido en el pasado. Sin embargo, no estoy hablando de ese tipo de ballenas. Más bien, estoy hablando de cómo se encontró un antiguo suborden de ballenas extintas en el desierto occidental de Egipto, específicamente de algo que ni siquiera intentaré pronunciar. Y si alguna vez has oído hablar de esto, probablemente sea porque fue un precursor de la ballena, una que solía vivir en la tierra. Es por eso que son tan importantes para los científicos, porque son un paso clave en la cadena evolutiva que es la especie de ballena. Así, al estudiar estos fósiles, los arqueólogos y científicos del mundo obtienen una visión mucho mejor de cómo el mamífero terrestre se convirtió en una dualidad marina, una pieza clave de la historia de nuestro universo. Número 8. Naufragios romanos. Ahora bien, si les dijera que se descubrieron algunos barcos romanos antiguos, probablemente pensarían que es un hallazgo interesante, pero no necesariamente extraordinario. Después de todo, embarcaciones de este tipo se han encontrado en diversos lugares a lo largo de los años. Sin embargo, si les contara que estos barcos fueron descubiertos en Serbia, 1300 años después de su hundimiento, y no en el fondo del mar, sino en una mina de carbón, la historia adquiere un cariz completamente diferente y fascinante. Y eso es precisamente lo que ocurrió en este asombroso descubrimiento arqueológico. Lo que hace que este hallazgo sea aún más impresionante es el tamaño y la preservación de estas embarcaciones. El barco más grande encontrado medía nada menos que 15 metros de longitud, un tamaño considerable para una nave de la época. Además, se hallaron 2 embarcaciones más pequeñas, cada una de ellas tallada ingeniosamente a partir de un único tronco de árbol. Estos barcos más pequeños coinciden perfectamente con las descripciones antiguas de las embarcaciones utilizadas por los grupos eslavos para navegar por el río Danubio y lanzar ataques contra la frontera romana,
lo que nos proporciona una valiosa visión de las tácticas militares y la ingeniería naval de la época. Para que se hagan una idea de la magnitud de este descubrimiento y de cuán profundamente estaban enterrados estos tesoros históricos, consideren esto: los barcos se encontraban a varios metros bajo capas de cieno y arcilla. Este nivel de preservación, combinado con la ubicación inusual del hallazgo, hace que este descubrimiento sea verdaderamente excepcional en el campo de la arqueología. Nos ofrece una ventana única al pasado, permitiéndonos vislumbrar no solo la tecnología naval romana, sino también los conflictos y las interacciones entre las civilizaciones romana y eslava en esta región fronteriza crucial. Número 7. Gatos momificados y escarabajos. Bien, volvamos a Egipto. Y seguro que nos hemos olvidado de algo fascinante de la lista. Ah, sí, los gatos y escarabajos momificados. Ahora bien, es ampliamente conocido que, en lo que respecta a los entierros egipcios, rara vez se realiza uno para un miembro importante de la familia o de la corte real sin decorarlo meticulosamente con determinados elementos simbólicos. Estos objetos, se creía, acompañarían al difunto en su viaje al más allá, asegurando su bienestar en la otra vida. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que entre estos preciados objetos funerarios se encontraban animales momificados, específicamente gatos y escarabajos? Puede parecer sorprendente, pero es precisamente lo que los arqueólogos han descubierto. En el año 2019 se hizo un hallazgo extraordinario, un conjunto de gatos y escarabajos momificados que, tras un cuidadoso proceso de conservación y estudio, finalmente se exhibirían en el prestigioso Museo de El Cairo. Aunque la momificación de animales no es un concepto completamente nuevo en la egiptología, la presencia de estos seres momificados en las tumbas de esta manera particular, especialmente los escarabajos, representa algo verdaderamente único. Este descubrimiento no solo añade una nueva capa de complejidad a nuestra comprensión de las prácticas funerarias egipcias, sino que también subraya cuán vasto y misterioso sigue siendo nuestro conocimiento sobre esta antigua civilización. El hallazgo de animales momificados en tumbas egipcias revela la profunda conexión entre lo natural y lo espiritual en esta cultura. Gatos, asociados a Bastet, simbolizaban protección, mientras que escarabajos, vinculados a Ra, representaban renacimiento. Este descubrimiento enriquece nuestra comprensión de las prácticas funerarias egipcias y su sofisticada cosmovisión. Demuestra que, a pesar de siglos de estudio, el antiguo Egipto aún guarda secretos que desafían nuestras percepciones, invitándonos a seguir explorando su fascinante legado y su compleja relación con el mundo natural y espiritual. Número 6. Refugios antiaéreos. Porque en los días de las dos primeras guerras mundiales se crearon todo tipo de protecciones para que la gente estuviera segura. En la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lugares como Inglaterra, una de las cosas que se aseguraron de tener fueron refugios antiaéreos. Los alemanes estaban dispuestos a bombardear todo lo que se les cruzara por delante, por lo que contar con un refugio ayudaría a reducir los daños. Avanzamos rápidamente hasta nuestros tiempos modernos, y un hombre llamado Simon Marks decidió investigar un agujero en la entrada de su casa. Eso es algo bastante básico cuando eres viejo y estás aburrido, excepto que el agujero lo llevaría a encontrar un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Su casa estaba literalmente construida sobre el agujero. Ahora pensarías que alguien lo habría mencionado en la jornada de puertas abiertas o incluso lo habría revelado en los documentos inmobiliarios. Algunos podrían haberse asustado incluso por lo que pasó, pero Marks estaba realmente impresionado con todo, diciendo que estaba tan bien estructurado con el techo de hormigón y las paredes, que estaba claro para qué se iba a utilizar. Incluso buscaron en Google otros refugios antiaéreos, y todos tenían una estructura similar, así que todo encajó bastante rápido. De hecho, y ahora tiene una historia increíble que contar sobre su propiedad. Número 5. Hospitales subterráneos alemanes. ¿Y quieres que se encuentre algo aún más grande bajo tierra? ¿Qué tal un hospital subterráneo completo? Este hallazgo tiene un giro fascinante, ya que no se trata simplemente de un hospital que quedó enterrado con el tiempo, sino de una instalación médica meticulosamente oculta entre una variedad de estructuras en la isla del Canal. El acceso a este lugar no es tarea fácil para los curiosos. Un intrincado laberinto de túneles fue diseñado específicamente para desorientar a los intrusos,
demostrando el nivel de secretismo que rodeaba esta construcción. La ingeniería detrás de este hospital es aún más impresionante cuando se considera su invisibilidad desde el aire. A menos que uno sepa exactamente dónde buscar las discretas entradas camufladas en el terreno, el complejo permanece completamente oculto a la vista. Esta extraordinaria atención al detalle en el ocultamiento revela la determinación de los alemanes por mantener esta instalación médica en el más absoluto secreto durante tiempos de guerra. La sofisticación de las medidas de seguridad y camuflaje empleadas es un testimonio de la importancia estratégica que este hospital subterráneo debió tener para las operaciones militares de la época. Número 4. Cuevas de Rapollet. Ahora bien, como ya he señalado, el arte es una parte fundamental de la cultura humana, y las personas expresan su pasión por él de maneras verdaderamente diversas y fascinantes. Sin embargo, Rapollet llevó esta dedicación a un nivel extraordinario, concibiendo un proyecto que desafía nuestra imaginación. Inspirado por la grandiosidad del monte Rushmore, Paulet se embarcó en una odisea artística única: esculpir el interior de una montaña, transformándola en una obra de arte monumental. Los resultados de su labor son, sin duda alguna, asombrosos y conmovedores. Durante un cuarto de siglo, Paulet trabajó en soledad, excavando y moldeando meticulosamente una cueva en las entrañas de una montaña en Nuevo México. Este espacio no era una formación natural, sino una creación completamente artificial, nacida de la visión y el esfuerzo incansable del artista. Una vez que logró crear este lienzo tridimensional, Paulet se dedicó a plasmar su arte en cada rincón de la caverna. Es difícil concebir la magnitud del esfuerzo y la atención al detalle que requirió este proyecto monumental. La tarea no solo implicaba la excavación de la cueva, un desafío en sí mismo, sino también la creación de intrincadas obras de arte en su interior. Cada golpe de cincel, cada trazo esculpido, es testimonio de la dedicación inquebrantable de Paulet a su visión artística. La obra de Paulet trasciende lo convencional, desafiando los límites del arte y la determinación humana. Su historia inspira a apreciar la dedicación artística extrema. El legado de Rapollet no solo reside en su impresionante cueva, sino en cómo desafía nuestra percepción del arte, recordándonos el poder transformador de la pasión y la perseverancia. Número 3. Queso egipcio. Ahora, permítanme compartirles otro fascinante hallazgo egipcio. Les aseguro que este descubrimiento es verdaderamente extraordinario. Durante la exploración de una cueva recientemente descubierta, los arqueólogos se toparon con una serie de antiguos recipientes. Lo que encontraron en el interior de uno de estos frascos rotos desafía nuestra comprensión del pasado. Queso. Sí, han oído bien. Queso preservado dentro de estos antiguos contenedores. Pero no se trataba de cualquier queso común. Los expertos determinaron que era una variedad similar al Gouda, sorprendentemente bien conservada. Lo más asombroso de este hallazgo es su antigüedad. Este queso ha sobrevivido durante un periodo increíble de 3.200 años. Esta longevidad sin precedentes lo convierte en el ejemplar de queso más antiguo jamás descubierto en la historia de la humanidad. Si se preguntan cómo es posible tal hazaña de preservación, la respuesta radica en las condiciones ambientales únicas de la zona. Estas condiciones excepcionales crearon un microclima perfecto que evitó que el queso se descompusiera o se deteriorara con el paso de los milenios. Como pueden ver, cuando les mencioné que estos frascos eran especiales, no estaba exagerando en lo más mínimo. Número 2. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es una estructura antigua fascinante ubicada en Turquía, considerada por muchos como el primer templo del mundo. Esta designación por sí sola ya la hace merecedora de un lugar en nuestra lista, pero hay aspectos aún más asombrosos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, las piedras colocadas en Göbekli Tepe han sobrevivido unos impresionantes 6.000 años más que las de Stonehenge, lo que la convierte en la estructura megalítica más antigua conocida hasta la fecha. Este hecho subraya la importancia histórica y arqueológica del sitio. La magnitud de la construcción es verdaderamente impresionante. Las torres de pilares más altas alcanzan los 16 pies, aproximadamente 4,9 metros, y tienen un peso estimado entre 7 y 10 toneladas. Imaginar cómo estas enormes estructuras fueron erigidas con tecnología primitiva
Es un ejercicio que desafía nuestra comprensión de las capacidades de nuestros ancestros. La ubicación del templo también es digna de mención. Situado a 1000 pies, unos 305 metros, sobre un valle cercano, ofrece vistas panorámicas espectaculares. Esta elevación estratégica no solo proporciona un paisaje impresionante para los visitantes modernos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la perspectiva que tenían los antiguos constructores. ¿Qué visión del mundo y qué propósito los motivó a crear una estructura tan monumental en este lugar específico? Göbekli Tepe continúa cautivando la imaginación de arqueólogos, historiadores y público en general. Número 1. La mega ciudad de las hormigas. ¿Qué tan bien conoces las colonias de hormigas? Bueno, si lees sobre ellas en libros o las pones a la vista en la escuela, sabrás que las colonias de hormigas pueden tener una estructura muy profunda y variada que las hace perfectas para los millones de personas que a veces las habitarán. Pero en 2012, los científicos encontraron algo que no encontraron: una ciudad megalópolis hecha por hormigas que se creía que albergaba a millones de personas en su interior. Ahora mira, sé que las hormigas pueden tener lugares grandes, pero esto es simplemente ridículo. El giro de todo esto es que, si bien la ciudad era grandiosa, no había hormigas en ella cuando finalmente se descubrió, lo que dejó a muchos preguntándose qué provocó que las hormigas abandonaran una ciudad tan grandiosa e increíble en escala y alcance. ¿Fueron expulsadas por la naturaleza? ¿Quizás por sus rivales? Bueno, nadie lo sabe realmente, pero todos podemos imaginar el trabajo que podría haber sido necesario para hacer algo de este tamaño. Todo esto pertenece al ámbito de las cosas increíbles enterradas y luego encontradas nuevamente bajo tierra. Nos vemos en el próximo video.